Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre amado, gracias te doy por tener nuevamente la oportunidad de estar junto a mis hermanos, Señor. De estar reunidos en tu nombre, agradeciendo tu misericordia, tu compasión, tu bondad para con nosotros, Padre. Gracias también porque me das el privilegio y la responsabilidad a la vez de poder compartir tu palabra nuevamente con mis hermanos, Señor. Te quiero pedir que seas tú hablando a nuestras vidas y que a pesar de mis propias limitaciones, Señor, sea tu Espíritu Santo quien nos hable esta mañana e instruya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento para poder entender tu palabra de verdad, Padre. Gracias porque nos bendices por medio de tu palabra y porque también, si es necesario, tú nos confrontas y nos disciplinas por medio de ella, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana poder estar junto a mis hermanos nuevamente y poder oír tu voz por medio de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy en día existen muchos distractores, muchas cosas que están al alcance de nosotros para poder entretenernos. Y nuestros niños son sequísimos en eso, ¿cierto? Tenemos nuestros smartphones, los teléfonos, las tablets, ¿cierto? iPad y todas aquellas cosas. Y los niños pueden estar horas y horas sumergidos en eso. Nosotros no éramos así. Yo no soy tan joven, aunque tengo cara de bebé, pero no lo soy. Y la verdad es que en mi tiempo nosotros disfrutábamos, o mi generación por lo menos, todavía disfrutaba con las historias que nos contaban nuestros papás. Mi papá era súper bueno para contar historias, inventaba personajes y hacía sagas completas, así como El Señor de los Anillos. Él inventaba sus historias y estaba la primera parte, segunda parte, tercera parte, en fin. Era súper bueno para contar historias. No sé qué tanto le quedará hoy por hoy, pero por lo menos en aquel entonces sí lo era. Y nuestra generación y la de ustedes también seguramente se entretenía mucho con las historias. Y hay historias que uno nunca olvida. La Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Quién no la conoce? Es una historia muy común para nosotros. Hay otra historia, por ejemplo, la historia de la liebre y la tortuga. ¿Se acuerdan de eso? Que dejaba una moraleja también. Pero hay una historia que tiene mucho que ver con lo que el día de hoy vamos a estar hablando en este sermón. Y es la historia del patito feo. ¿Se acuerdan del patito feo? La historia dice que la patita puso sus huevitos y a la hora que empezaron a quebrar el cascarón, ¿cierto? Salían todos sus pollitos bonitos, preciosos, pero había un pollito que se demoraba en salir. La pata se dijo, ya, tranquilo, quizás él es un poquito más flojito. Estoy haciendo mi propia versión, más contemporánea. Bueno, el tema es que nace el patito, pero es totalmente distinto a los otros patos. Los otros patos eran todos amarillos y él era un color un poco plomo, gris, una cosa media extraña, totalmente distinto a lo que los pollitos eran, los patitos, perdón. La historia cuenta que después de eso, el pato siempre sintió el rechazo de sus propios padres, o sea, de sus propios hermanos, e incluso de sus padres. ¿Por qué? Porque le llamaban el pato feo porque era distinto a los demás. Pasó que él se fue de su hogar, tuvo muchas aventuras entre medio, y finalmente él hace un descubrimiento muy importante que cambia su vida de la noche a la mañana. Él se da cuenta que él en realidad no era un pato, él era un cisne. Y toda su vida él pensó que era un pato, pero él era un cisne. Cuando se dio cuenta que podía extender sus alas y volar, estar en el agua, y que todas las personas lo contemplaban y se admiraban de su belleza, él se dio cuenta que por mucho tiempo él había pensado que él era algo que no era. Su naturaleza decía que él era un cisne, pero él no lo sabía. Cuando lo supo y se dio cuenta, llegó el momento en el cual desplegó sus alas, esas plumas, ese plumaje feo, cambió y se salió a la luz lo que verdaderamente era su vida, cambió.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el sermón de esta mañana? Y es ahí donde va lo bonito. Que Juan está hablando y motivando a la iglesia, ¿cierto? Hemos venido hablando en semanas anteriores sobre eso. Pero Juan aquí termina el versículo 28 del capítulo 2 diciendo que, llamando a la iglesia a permanecer en Cristo. Le dice, permanezcan en Cristo, ¿cierto? Y le dice que para que cuando venga el Señor Jesús, cuando se manifieste el Señor Jesús en su segunda venida, en su aparición, en su parusía, como dice el texto, dice que no nos alejemos de Él, sino que estemos confiadamente, que no nos avergoncemos delante de Él, sino que estemos confiados delante de Él. Después continúa diciendo Juan que porque hemos nacido de Dios, y todo el que nace de Dios hace las obras de Dios que son justas. Estoy parafraseando lo que el texto dice, pero a continuación comienza diciendo, empieza esta nueva pequeña sección que en realidad, si lo vemos a lo largo de la epístola, continúa la misma idea. Pero he querido detenerme para que nosotros podamos meditar esta mañana lo que también, de forma quizá un poquito más profunda, lo que Juan nos está diciendo acá. Él comienza esta sección diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y así como hace un rato atrás comentábamos que el Salmo 150 comienza diciendo, alabadle de una manera imperativa, de la misma forma acá, Juan le está diciendo, miren, observen, fíjense bien. Y el énfasis que Juan está haciendo en este texto es súper grande, es importante. Por favor, pongan atención y fíjense lo que voy a decir ahora. Eso es lo que está diciendo Juan, poniendo un énfasis súper grande. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Siempre las palabras que los escritores inspirados por el Espíritu Santo ocupan son importantes. Y nosotros también tenemos que fijarnos bien. Cuando tomamos una lectura somera, muchas veces vamos a perder mucha de la carne que el mismo pasaje nos está dando. La información que el pasaje nos está dando, muchas veces por leerlo rapidito, así como que queremos ir a dormir luego, perdemos esa riqueza. Y en particular, cuando nosotros vemos lo que está diciendo esta parte del texto, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él no dice, mirad cuán amor, sino cuál amor. No está hablando de un amor cuantitativo, porque si fuese cuantitativo sería cuán, para hablar de lo grande de ese amor, sino que dice cuál. Juan está hablando de un amor que es distinto en calidad, no en cantidad. Todos sabemos que el amor de Dios es grande, ¿cierto? Es grande. Pero lo que Juan está hablando en particular aquí tiene relación a qué tipo de amor es el que el Padre nos ha dado. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esta expresión, incluso en el original, cuando habla de cuál amor, tiene la noción de qué país, así como es como una expresión que se utilizaba para decir qué distinto es esto que estamos hablando. Entonces podríamos decir que este es un amor fuera de lo normal, es un amor fuera de lo que es terrenal y muy particular. Es un amor distinto, una calidad de amor que nosotros no podríamos imaginar si no obedecemos el mandato que Juan está diciendo aquí de mirar atentamente, de fijarse, de observar, de ver el amor que el Padre nos ha dado. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 8. Y aquí Pablo le está hablando a los romanos y le está diciendo cómo Dios mostró su amor para con nosotros. Romanos 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Ese es un amor que no mide consecuencias. Es un amor que incluso es capaz de asumir el rechazo. Dice que cuando nosotros aún éramos pecadores, Él nos amó. Él no esperó que nosotros tomáramos la iniciativa. Él tuvo la iniciativa. Ese es el amor tan grande que Dios nos ha dado. Fíjense también en otro detalle importante que está hablando Pablo ahí. Él dice,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre. A mí me llamó la atención cuando estaba revisando el pasaje, porque Él no dice mirad cuál amor nos ha dado nuestro Padre, no se hace parte de eso. Y eso es importante también que nosotros lo notemos. ¿Por qué? Porque Él dice el Padre y no dice nuestro Padre. Porque todo lo que ha venido hablando Juan anteriormente tiene relación a la obra de Cristo, de permanecer en Cristo, por medio de Cristo. Entonces, por eso Él dice el Padre. ¿Por qué? Porque no puede ser nuestro Padre si no no actúa la obra de Cristo, siendo intermediario por nosotros delante del Padre. Entonces, por eso Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el amor de Dios de manera práctica? ¿Quién no puede decir eso? ¿Quién no puede decir eso? Más aún nosotros que somos hijos de Dios, que hemos sido, podemos hablar y con certeza decir que somos hijos de Dios. Fíjense cómo continúa el pasaje. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Miren el amor que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha hecho parte de su familia. Hay tres maneras en las cuales uno podría llegar a ser parte de una familia. La primera es habiendo nacido en una familia, ¿cierto? Si yo nazco en una familia, soy hijo de mi padre, por tanto pertenezco a esa familia. La otra manera es por medio de la adopción, ¿cierto? Y la otra manera de pertenecer a una familia es lo que hace el hombre y la mujer cada vez que van a formar un matrimonio. Crean una familia, entonces el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer, y su mujer también hace lo mismo, ¿cierto? Entonces esas son las tres formas en las cuales alguien ingresa a una familia. Por medio del nacimiento, por medio de la adopción y también por medio de el matrimonio, el casamiento. En nuestra cultura lamentablemente no se ve así, pero nuestros vecinos norteamericanos, o también en otros países sudamericanos o centroamericanos, cuando la mujer se casa con el varón, pierde su apellido de familia paterna y adquiere el apellido del marido, ¿cierto? Anécdota entre paréntesis, ¿para qué se ríe? No. Anécdota entre paréntesis. En mi casa, mis hijos le dicen a mi esposa que ella no es parte de la familia. Que cuando ven los carnets, todos son Miranda menos ella. Dice, mamá, tú no eres parte de nuestra familia. Qué fome eso. En nuestra sociedad también debiese adquirir el nombre de la familia a la cual va a estar formando la mujer. En fin, punto aparte a eso. Dice la Biblia que nosotros podemos ser llamados el día de hoy hijos de Dios. Hijos de Dios. Ser llamado. No sé si se acuerdan de esa expresión, ¿les suena familiar? Por favor, acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 al 13. Juan, el Evangelio, capítulo 1, versos 12 al 13. Dice Juan, Evangelio, capítulo 1, versos 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay una excepción bien importante. Volviendo al texto de base que tenemos de 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros podemos el día de hoy ser llamados hijos de Dios. Pero los manuscritos más antiguos en griego que se han encontrado el día de hoy agregan una cláusula aún más importante. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y continúa esta cláusula diciendo y lo somos. O sea, no tan solo podemos ser llamados hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios, por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo. Juan capítulo 1, verso 13 decía, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio de la obra de Cristo nosotros hemos sido engendrados y somos parte de la familia de Dios, ¿ya? Pero lo que Juan está diciendo en particular acá no tiene relación al concepto de
el matrimonio como nosotros lo vimos, ¿cierto? La mujer adquiere el pie, se suma a la familia del varón, ¿cierto? Adquiriendo el apellido. Tampoco Juan se está refiriendo al concepto de adopción, ¿ya? Que también Pablo es un apóstol que muchas veces emplea esa idea, la idea de la adopción. Hemos sido adoptados hijos suyos, ¿ya? Pero lo que Juan está hablando acá, incluso la expresión hijo que se está refiriendo, habla de naturaleza. O sea, no está hablando que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios, siendo que hemos sido adoptados por medio de la obra de Cristo. Pero el énfasis que Juan está haciendo acá es un énfasis en función a la naturaleza que el Hijo de Dios tiene porque ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Mirad cuál amor, qué tipo de amor nos ha dado el Padre, que el día de hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios y aparte somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nosotros de forma natural no éramos hijos de Dios. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 3. Y vamos a ver lo que Pablo está diciendo frente a la naturaleza del ser humano sin que medie la obra de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 3. Esto es lo que nosotros éramos por naturaleza, querido hermano, querida hermana. Lo que Pablo va a decir acá. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de Dios. No, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra naturaleza. Eso era nuestra condición antes de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él de su pura gracia nos llamara, nos regenerara, nos hiciera nacer de nuevo. Eso es lo que Él está hablando. Está hablando de este nuevo nacimiento que tenemos nosotros. Ese amor de Dios para con nosotros, del Padre para con nosotros, no tan solo nos ha hecho no dignos, pero parte de ser llamados hijos de Dios o de pertenecer a la familia de Dios, sino que también ha cambiado nuestra naturaleza. Nos ha hecho nacer de nuevo, porque por naturaleza antigua nosotros lo único que merecíamos era la muerte y la ira de Dios, porque eso era lo que éramos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que agradecer a Dios y admirarnos cada vez que contemplamos ese amor que Dios nos ha dado. Ese amor que el Padre ha dado por medio del Señor Jesucristo. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Aparte de la adopción como hijos, porque no éramos hijos de manera natural, Él ahora por medio de esta regeneración, de este nacer de nuevo, que el mismo Señor Jesucristo le habla a Nicodemo, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 3, va este fariseo, este principal de la sinagoga, va de noche, teniendo miedo de que los demás lo vieran, y él dice, se acerca al Señor Jesús, le dice, Maestro, sabemos que viene de parte de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces, si no viene de parte de Dios, ¿cierto? Y le está preguntando algunas cosas, y el Señor Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo. Está hablando de una cosa que pareciera que tiene que ver con otra cosa, y el Señor Jesús le sale con el pastel, tienes que nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo se pregunta, ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, vuelva al vientre de mi madre? Pero ahí él le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Por qué? Porque la obra del Señor Jesús, lo que Dios realmente iba a hacer en el ser humano, en aquel que iba a salvar, era hacerlo nacer de nuevo, volver a nacer con una nueva naturaleza, con una naturaleza distinta a la que antes tenía. Eso es lo que también Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Por favor, acompáñenme a ese verso para que lo veamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, ya no por nuestra antigua naturaleza espiritual, muerta en nuestros delitos y pecados, sino ahora con esta nueva naturaleza espiritual, no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la obra de Cristo.
Entonces, ahora, queridos hermanos, eso es lo que somos el día de hoy. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy bien. Quizá muchas veces hay personas que no pueden entender o dimensionar lo que significa esto, la paternidad de Dios. Quizá alguno de los que está acá no tuvo buenas experiencias con sus padres, con su padre. Quizá no tiene esa imagen paterna y cuando dicen que Dios es un padre o ven a Dios como un padre, en realidad al tener esta visión no pueden disfrutar en plenitud lo que significa tener un padre. Porque las circunstancias de la vida quizá no les permitieron tener un padre. Ahora, a pesar de eso, es que cuando nosotros somos renacidos ahora de esta simiente incorruptible por medio de la obra de Cristo, nosotros podemos disfrutar a nuestro Padre, a nuestro verdadero Padre, a nuestro Padre celestial. Aquellos que somos padres tenemos la bendición, y estando en Cristo, tenemos la bendición de un poco entender en parte, mínimamente, lo que Dios siente como un padre. Lo que Dios siente como padre. Y es ahí donde también Dios nos tira las orejas a nosotros. Porque cuando vemos a Dios como un padre, vemos a un Dios que enseña, un Dios que corrige, un Dios que disciplina. Pero disciplina, ¿por qué? Porque quiere la destrucción del hijo. Porque quiere lo mejor para el hijo. Fíjense que lo mejor para el hijo, para su hijo, para el Hijo de Dios, era que Él fuera a una cruz a morir por ti y por mí. Paradójico, ¿no? A veces Dios, siendo nuestro Padre, va a dejar que nosotros pasemos por momentos de dificultad. Pero eso es porque Él está preparándonos, ¿para qué? Para lo que viene adelante. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mal, a bien. ¿Por qué? A los que conforme a sus propósitos son llamados. Un padre quiere lo mejor para su hijo. Un padre quiere bendecir y quiere darle lo mejor a su hijo. Y nuestro Padre Celestial, con ese amor tan espectacular, tan distinto, tan fuera de lo común, con ese tipo de amor, Él envía a su Hijo. Él nos da a su Hijo como muestra de su amor. Por eso, querido hermano, como padres nosotros, aquellos ya algunos que ya pasaron por la etapa de padre, ya están despidiéndose de su hijo, algunos que son abuelos por acá, ¿ya? Pero a la generación mía, de mis hermanos que están presentes, aquellos que tenemos hijos pequeños, muchas veces trabajamos, nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos, por darle lo mejor, criarlo lo mejor posible, y nuestro orgullo, lamentablemente, siendo cristianos, muchas veces es, no, mi hijo por lo menos sacó una carrera, es alguien en la vida, ¿cierto? Tiene buen trabajo, tiene buen sueldo y es profesional. Y con eso estamos listos, cumplimos con nuestro rol de padre. Hermano querido, eso es para la gente que no ha nacido de nuevo. Eso no es para nosotros. Si nosotros podemos darle eso a nuestros hijos, amén, gloria a Dios, hagámoslo. Pero el objeto o la meta principal de nosotros los creyentes como padres cristianos no es esa. No es esa. Es dar a Cristo. Es mostrar a Cristo, predicar a Cristo. Esa es nuestra meta como cristianos, como hijos de Dios. El amor del Padre para con aquellos que hizo el hacer de nuevo, que somos nosotros, fue darnos a su Hijo. De la misma forma nosotros que somos padres, algunos que serán padres, su mayor preocupación en la vida debe ser mostrarles a Jesucristo, que el Padre Celestial envió. No nos engañemos a nosotros mismos. No nos perdamos en las cosas que el mundo ofrece. No seamos como ellos. Y más adelante en el mismo sermón vamos a ir viendo eso. Porque nosotros que hemos nacido de nuevo somos distintos al resto. Y eso es lo que el mismo pasaje, por favor, vuelva a 1 Juan capítulo 3. Dice en el mismo texto, dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él.
Cuando Juan está hablando aquí del mundo, se está refiriendo al sistema cultural del mundo y también se está refiriendo a las personas que están en este sistema cultural, es decir, a los incrédulos, a los que no creen en Cristo, a los que no siguen a Cristo. Dice, por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Si el mundo no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios por excelencia, tampoco nos van a conocer a nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un rechazo con el Hijo de Dios. Y aquí quiero dar vuelta un poco la idea, para que meditemos. Porque muchas veces cuando vemos este rechazo que el mundo tiene para con nosotros siendo hijos de Dios, nosotros le volvemos la espalda al mundo. Y nosotros, en vez de que el mundo nos aborrezca, nosotros aborrecemos las personas, entiéndase bien, del mundo. No, yo no me junto con este porque no es cristiano. Si no te hace bien esa amistad, está bien, aléjate un momento. Adquiere madurez, crece en la palabra de Dios, está firme en Él, permanece en Cristo y después vaya a poder juntarte con esa persona. Porque esa persona ya no va a influir en ti porque tú naciste de nuevo. Y tu naturaleza es distinta. Por ende, ahora tú vas a poder influir en la otra persona y vas a poder llevar a Cristo a la otra persona. Tú no tienes que darle la espalda a la gente que está en el mundo. Tú tienes que ir en busca de la gente que está en el mundo. Porque eso es lo que Cristo hizo. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Y Él vino en nuestro rescate. Él vino en nuestra búsqueda. Pero volviendo a la idea principal, nosotros como cristianos tenemos que saber que el mundo nos va a rechazar. Juan capítulo 16, versos 2 a 3, no lo busque por favor, después le voy a dar otro pasaje para que ese sí lo busque. Dice que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que a ellos lo iban a expulsar de la sinagoga, que a ellos iba a venir la hora donde quien los matara, a sus discípulos, iba a pensar que estaba haciendo la obra de Dios. Y termina esa parte del Señor Jesús diciendo, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El mundo, el sistema de este mundo, las personas que están inmersas, empapadas de este sistema cultural, odian al cristiano. Basta verlo hace unas cuantas semanas atrás, un mes ya casi, con este famoso bus de la libertad. El bus de la libertad, ¿se acuerdan que era una organización no gubernamental que es cristiana, ¿cierto? Que tuvo esta iniciativa de recorrer el país, bueno, partiendo por la capital, ¿cierto? Con este bus, con un mensaje que ni siquiera era cristiano, ¿cierto? Era no te metas con mis hijos, una cosa totalmente común y corriente para todos aquellos que somos padres, no tan solo aquellos que son creyentes, sino también aquellos que no lo son. No te metas con mi hijo, decir a mi hijo lo educo yo. Pero apenas se supo que este bus venía, el sistema del mundo, aquellos que están lamentablemente muertos en sus delitos y pecados, ¿cierto? Estos movimientos que se oponen a todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios, ipso facto arrendaron un bus y lo pintaron como el bus de la diversidad, ¿cierto? Al tiro la oposición frente a algo de verdad, ¿cierto? Ni siquiera cristiano, fíjense en eso. Al tiro el choque. Y lo mismo pasa, ya eso es una esfera ya social más grande, pero también pasa con nosotros. Es decir, el mundo tiene que, al ver nuestras vidas, al ver la obra que Cristo está haciendo en nosotros, tiene que sentir repulsión por nosotros. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos que sentir repulsión por el que está en el mundo. Eso es algo importantísimo. ¿Ya? El mundo, querido hermano, nos va a odiar. Juan capítulo 15, verso 18, el mismo Señor Jesucristo lo dice. Por favor, búsquelo. Acompáñeme a ese pasaje. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo aborreció al Hijo de Dios, el original, el prototipo original,
también nos va a aborrecer a nosotros. Y es ahí, querido, cuando tenemos que poner atención a nuestras vidas. Porque si tú te estás riendo con lo que el mundo se ríe, si tú estás viendo lo que el mundo ve, ¿ah? Si tú pasas piola e inadvertido en tu círculo que aborrece a Dios, es importante que te preguntes si has nacido de nuevo. Quizás necesitas la gracia de Dios en tu vida. Y ahí está la vieja, antigua cruz esperando por ti. Si tú no estás en Cristo y tú todavía te comportas como la gente del mundo, todavía gozas de esas cosas, te ríes con las cosas que ellos se ríen, pero hay algo en ti que dice que eso no tiene que seguir así, está la cruz esperando por ti para que tú acudas a ella. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que saber que el mundo nos aborrece, porque si aborreció a nuestro Señor Jesús, también nos va a aborrecer a nosotros. Si no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a Él. Recordemos lo que dijo el mismo apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 2:15, que también lo vimos hace unos meses atrás. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este amor magnífico, espectacular que el Padre dio para con los suyos, ¿cierto? Aquellos que ha hecho nacer de nuevo. El apóstol Juan está diciendo en esta misma epístola que aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos, meditemos en eso. Veamos nuestras vidas, autoexaminémonos. ¿Por qué? Porque hay una progresión en la vida del cristiano. Como decía mi hermano en su oración, decía, yo sé que el camino es difícil y la verdad es que el camino no es difícil. El camino es imposible, querido. Imposible, sin Cristo nosotros no podemos hacer esto. Sin que la obra del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer nada. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 5. Él dice, apartaos de mí, ¿todo podéis hacer? Dice, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada pueden hacer. Nosotros no podemos hacer nada sin la obra de Cristo, sin el Señor, sin el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Por lo mismo es que necesitamos día a día hacer y afirmarnos y permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan comienza de esa forma. Le dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? O sea, llamado Hijo de Dios, pero el mundo no nos conoce porque a Él no le conoció. Y continúa el pasaje en el versículo 2 diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjense en esa pequeña tensión que existe. Somos hijos de Dios. ¿Ya? Por la obra de Cristo, nuestro presente es ser hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así como el patito feo, ¿se acuerdan? Él era un cisne, él no sabía que era un cisne. ¿Por qué? Porque su apariencia no era como la de un cisne glorioso, con la belleza que un cisne propiamente tiene. Él lo era, pero todavía no había llegado ese momento en el cual sus alas se desplegaran, pudiese volar y mostrar la verdadera majestad de la belleza de un cisne. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo ha comenzado a realizar una obra en nosotros. Pero todavía esa no es la obra completa. Hay esperanza todavía. O sea, si usted se encuentra que está mal, que le falta mucho todavía para llegar, para ser un mejor cristiano, para ser más similar a la imagen del Señor Jesucristo, tenemos esperanza, querido. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no llegamos a ese punto. Somos hijos de Dios, pero todavía no estamos al nivel de lo que vamos a hacer en un momento determinado. Tenemos esperanza en eso. Nosotros no podemos dimensionar la verdad cómo va a ser ese momento. ¿Cómo llegaremos a ser? Nosotros lo que conocemos en las mejoras que hemos tenido en este tiempo. Hemos visto que antes hacíamos ciertas cosas y el día de hoy ya no las hacemos. Hemos visto que antes nos gustaban ciertas cosas y el día de hoy ya no nos gustan tanto. Y cada vez va menguando todo ese deseo de hacer cosas que no agradan al Señor. Entonces nosotros nos sorprendemos con eso y agradecemos a Dios por la obra que Él está realizando en nosotros. Pero la verdad, eso no es todavía la obra completa. Dice el mismo Pablo a los filipenses, le dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros va a ser fiel hasta
que la complete, hasta que la termine. Y es así porque nosotros hemos nacido de nuevo, pero estamos en un peregrinaje. Estamos en esta vida avanzando y poco a poco conociendo más a Dios, siendo transformados más a la imagen del Señor Jesús, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios. Firmemente, si hemos nacido de nuevo, lo somos. Pero hay algo mayor que nos está esperando por delante. Dice el texto: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay una tensión entre lo que somos y lo que seremos. Hoy en día somos hijos de Dios, más adelante en la eternidad seremos hijos de Dios igual, pero distintos. Va a haber algo distinto en nosotros, hay una promesa que va a haber gloriosa para nosotros. Pero hay un intertanto entre el hoy y ese momento glorioso cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Hay un camino por recorrer. Fíjense la promesa que el Señor Jesús, que Pablo les dice a los romanos. Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17, Pablo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense, es todo lo que dice. Somos herederos, coherederos junto con Cristo. Pero aquí viene la parte que nos gusta saltar, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él. Porque la vida en Cristo es una vida de aflicción, pero de gozo a la vez. Nuestra carne se aflige porque cada vez el Espíritu está ganando sobre la carne. ¿Ya? Por eso hay aflicción, va a haber persecución, lo vimos. Si persiguieron al Señor Jesucristo, nos van a perseguir a nosotros. Si aborrecieron al Señor Jesús, nos van a aborrecer a nosotros también. Pero, dice aquí el texto, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque como dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Acompañe también a Colosenses 3, verso 4. Aquí vuelve a repetir una idea bastante similar a lo que Pablo dijo a los romanos. Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, el momento en el cual el Señor Jesucristo venga por nosotros, nosotros vamos, eso es lo que se va a manifestar. La gloria de Dios, la gloria de Cristo en nosotros. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan? Si nos remontamos en la historia y vamos atrás, y llegamos a el libro de Génesis. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa que la serpiente le hizo a la mujer? Si comían del fruto del conocimiento del árbol, seréis como Dios. La serpiente le dice, Satanás le dice, seréis como Dios. ¿Y qué hace la mujer y el hombre? Para no echarle la culpa a la mujer. Tratan por sus propias fuerzas, según lo que ellos, sus propias acciones, porque ellos hicieron una acción a la hora de comer el fruto, ser semejante a Dios. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que por medio de Cristo nosotros fuésemos semejantes a Él. Por eso es tan importante todo esto, por eso es importante la obra del Señor. Porque no hay forma en la cual nosotros podamos ser semejantes sino a Dios, a Cristo, sino por la obra que Él es. Y eso va a ocurrir ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser la plenitud de eso? Cuando el Señor Jesucristo venga y nos encontremos nuevamente con Él.
Aquí también hay algo bien interesante, fijémonos por favor. Dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Es decir, la forma que Juan nos está diciendo que nosotros podemos ser semejantes a Cristo es viéndole. O sea, cuando nosotros contemplemos la gloria de nuestro Señor Jesús, nuestro cuerpo corruptible, ¿cierto?, será revestido de incorruptibilidad y ahí podemos ser como Él, seremos semejantes a Él, semejantes, no como Él, semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Pero es curioso esto, porque aquí hay una paradoja también. ¿Se acuerdan el texto que dice que sin santidad nadie verá a Dios? Sin santidad nadie verá a Dios. Pero aquí dice que nosotros seremos semejantes a Él, y Él es santo. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque le veremos. Entonces hay una tensión ahí. Es decir, nosotros podemos contemplar a Dios. De hecho, en el monte de la bienaventuranza, en Mateo 5:8, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero lo que aquí está diciendo Juan es que nosotros, cuando veamos a Dios, seremos semejantes a Él. Curioso por lo demás. Pero, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que el proceso, y ahí continúa la misma epístola de Juan, termina diciendo, el pasaje, dice lo siguiente, todo aquel que tiene esta esperanza, el versículo 3 de 1 de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nosotros no podemos ser como Jesucristo, sino hasta el momento que le veamos, en que le contemplemos y estemos con Él en su segunda venida. ¿Ya? Pero dice aquí que todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, espera la venida del Señor Jesucristo, la anhela, así como su iglesia lo hace, se purifica a sí mismo. O sea, y esta expresión de pureza es la que se empleaba también para la purificación, el ritual de purificación que los antiguos judíos realizaban. Se purificaban, ¿cierto? Ellos tenían unos lavamientos, si cometían algún tipo de inmundicia, ellos tenían que ser purificados, se lavaban en agua, estaban, algunos casos bien particulares, tenían que estar lejos del pueblo, fuera del pueblo, por este proceso de purificación. Pero aquí dice que el que tiene esta esperanza, aplicándolo ahora a nosotros, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, dice que se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, somos hijos de Dios. Va a llegar un momento en el cual seremos como Cristo es, semejantes a lo que Cristo es. Pero ¿qué nos queda entre medio para nosotros? En ese camino, en ese lapso, lo que nos queda a nosotros es purificándonos, ir purificándonos a nosotros mismos como Él es puro, entendiendo que nosotros no nos purificamos a nosotros mismos. No sé si se me entiende el juego de palabras. Nosotros tenemos que preocuparnos de purificarnos, de vivir una vida en santidad, pero no somos nosotros los que por nuestra propia fuerza vivimos una vida en santidad. Es la obra del Espíritu Santo. El Santo que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, produce en nosotros acciones, obras de santo. Entonces esa es la atención que nosotros tenemos que saber, querido. Somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, la regeneración, hemos nacido de nuevo, pero luego de eso tenemos una esperanza futura maravillosa que cuando Cristo venga se manifestará en nosotros por primera vez, pero por lo pronto nuestra mente debe estar enfocada de corazón en en buscar al Señor, en permanecer en Él, y para que ese punto, esa obra de purificación en nosotros prevalezca. Hay una historia que un hermano contó una vez, bien linda. Había una muchacha que era cristiana y amigos le invitaron a salir. Fueron a un lugar, estuvieron compartiendo y pasaron un rato bastante agradable. Pero después de eso, maliciosamente, el amigo cercano que le había echado el ojo a la niña, la invitó a ir a otro lugar a pasar un rato mejor según lo que él le decía.
Pero ella le dijo que no quería ir. Entonces el niño le dice, ¿pero por qué no quiere ir? ¿Acaso le tienes miedo a lo que tu padre te puede hacer? Y ella humildemente le dice al niño, no, tengo miedo de lo que yo le puedo hacer a mi padre. Y eso es muy similar a nuestra condición como hijos de Dios. No es por lo que Dios nos va a hacer a nosotros si ya somos sus hijos. Es lo que nosotros le hacemos a Dios cuando le ofendemos. Él ya pagó por esos pecados. Pero esa libertad, esa salvación, esa gracia no es excusa para que nosotros nos aprovechemos de ella, sino es motivo para que nosotros conscientemente nos purifiquemos más y por medio de la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros le demos por medio de la obediencia gloria a nuestro Dios. Ese Dios que no escatimó en dar un amor magnífico como el que nos dio. Ese amor que nosotros nunca tenemos que perder la vista, ese amor que tenemos que estar siempre atentos y prestos a hacer memoria cada vez, cada día, cada mañana. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vivamos en ese amor, con la esperanza de que vienen cosas mejores espiritualmente hablando para nosotros, pero también que debemos ocuparnos entre que llegamos a ese momento cuando venga el Señor Jesús en la obediencia para honrar al Padre que no escatimó nada para darnos su amor. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias te quiero dar nuevamente por tu palabra. Gracias porque ella nos muestra una y otra vez la obra que nuestro Señor Jesús hizo. Muchas gracias por esa cruz. Muchas gracias por ese amor que no podemos medir. Ese amor excelso, sublime. Ese tipo de amor que no podemos comprender. Gracias por dárnoslo de forma inmerecida. Gracias porque cuando nosotros no lo estamos buscando, tú viniste en nuestro encuentro y nos diste de ese amor. Padre, gracias porque ya somos hijos de Dios. Gracias porque tenemos la seguridad de que por la obra de Cristo estamos en ti. Gracias porque esa salvación no la perdemos por ninguna causa. Porque si tú nos has hecho tus hijos por medio de la obra de Cristo, nosotros no podemos hacer nada para alejarnos de esa salvación y dejar de ser tus hijos. Pero como buenos hijos tuyos también sabemos que lo que hacemos, Señor, es imitación de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, esa vida de obediencia perfecta a ti, Padre amado. Gracias porque somos tus hijos, porque verdaderamente seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva por nosotros. Pero gracias también porque tú nos animas por medio de tu palabra a permanecer fieles y firmes, Padre, entre que llegamos a ese momento. Gracias, Señor, porque eres tú quien por medio de la obra de tu Espíritu Santo va transformando nuestras vidas y comenzamos y nos asombramos, Señor, de las obras que tú realizas en nosotros. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por ese amor maravilloso que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.